Operativo de última hora. La noche del 22 de febrero del 2026 Omar García Harfuch ordenó revisar una serie de expedientes financieros que llevaban años ocultos, y nadie imaginaba todos los secretos que estaban a punto de aparecer. Entre contratos sospechosos, transferencias millonarias y reportes fiscales que no cuadraban, surgió un nombre que durante años fue sinónimo de glamour y fama en la televisión mexicana, Inés Gómez Montt. Detrás de esa imagen de lujo y éxito comenzaba a revelarse una historia de una fortuna imposible de explicar, poder, y uno de los escándalos más oscuros de la farándula mexicana. Bienvenidos a Operación Harfuch, hoy vamos a revelar los secretos más oscuros de Inés Gómez Montt, el origen sucio de sus cuentas millonarias, las conexiones que casi nadie se atreve a mencionar, y las piezas de la historia que muchos prefieren ocultar. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas todo lo que se ha descubierto detrás de su fortuna y su desaparición, vas a ver este caso de una forma completamente distinta. Durante años fue una de las conductoras más visibles de la televisión mexicana. Su imagen estaba asociada al lujo, a los eventos exclusivos y a una vida aparentemente perfecta frente a las cámaras. Pero lo que Harfuch y su equipo encontraron al revisar esos archivos dibujaba una historia completamente distinta. De acuerdo con las investigaciones, Inés Gómez Montt y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentan 4 órdenes de aprehensión. 1 por delincuencia organizada y 3 por defraudación fiscal. No se trata de errores administrativos ni de simples irregularidades. Las autoridades sostienen que detrás de su estilo de vida existía una red compleja de empresas fantasma, contratos públicos simulados y movimientos financieros que habrían servido para desviar millones de pesos del erario. Mientras las acusaciones comenzaban a acumularse, ocurrió algo todavía más inquietante. Inés desapareció por completo del radar público. La conductora que durante años vivió bajo los reflectores dejó de aparecer en eventos, entrevistas o redes. Su paradero se volvió un misterio lleno de rumores, pistas contradictorias y silencio absoluto. Pero cuando Harfuch decidió profundizar en el caso, el expediente comenzó a revelar que la historia de Inés Gómez Montt no empezó con el dinero. Si te interesan este tipo de investigaciones que destapan lo que muchos prefieren ocultar, suscríbete ahora mismo a Operación Harfuch, porque aquí vamos a seguir revelando historias que casi nadie se atreve a contar. Y cuéntanos en los comentarios desde donde sintonizas el canal. Al revisar su entorno familiar, los investigadores encontraron que su historia estaba conectada con uno de los círculos más cercanos al poder político del país. Su padre, Fernando Francisco Gómez Montt Urueta, fue una figura influyente dentro del gobierno federal y llegó a ocupar uno de los cargos más importantes del gabinete durante la administración de Felipe Calderón. Creció, según quienes conocieron ese entorno, rodeada de reuniones políticas, acuerdos discretos y pasillos donde se tomaban decisiones que rara vez salían a la luz pública. Durante mucho tiempo ese apellido pareció funcionar como una especie de escudo silencioso. Pero incluso esa protección comenzó a mostrar grietas. Cuando los investigadores reconstruyeron los primeros años de su carrera, apareció otro detalle que llamó la atención. Mucho antes de los escándalos judiciales, Inés Gómez Montt inició su camino en televisión a principios de los años 2000 dentro de TV Azteca, trabajando inicialmente detrás de cámaras en el área de noticias. Sin embargo, quienes trabajaron cerca de ella recuerdan que desde el inicio tenía una ambición evidente. No quería quedarse en producción. Quería estar frente a las cámaras. Poco después logró moverse hacia el área de entretenimiento y terminó conduciendo un programa musical que se volvió muy popular entre el público. Con su estilo carismático y una imagen cuidadosamente construida, Inés empezó a convertirse en uno de los rostros más reconocibles del canal. Para muchos espectadores parecía el ascenso natural de una joven conductora con talento. Pero dentro de la televisora comenzaron a circular comentarios muy distintos. Algunas personas aseguraban que su llegada a la pantalla no había sido completamente casual. Según varios testimonios que años después aparecerían en distintos reportes, detrás de su primer contrato habría intervenido la influencia política de su propio padre, quien ya tenía conexiones en distintos niveles del país. De ser cierto, su entrada al mundo de la televisión habría sido parte de un movimiento cuidadosamente calculado. Colocar su nombre en un espacio mediático con enorme exposición pública. Y una vez dentro, Inés aprendió rápidamente a moverse en ese entorno. Mientras su popularidad crecía frente a las cámaras, también comenzaba a acercarse a algunas de las figuras más poderosas del entretenimiento televisivo.
Una de esas relaciones sería particularmente importante para su carrera. Durante aquellos años se volvió cercana a Patti Chapoy, la periodista que durante décadas ha sido una de las voces más influyentes del espectáculo en México. Ambas incluso vivían cerca, y esa amistad terminó abriendo a Inés la puerta al círculo más cerrado del entretenimiento televisivo. De pronto, la joven conductora comenzó a aparecer cada vez más en programas, eventos y coberturas especiales. Los reflectores parecían seguirla con una intensidad que muchos dentro de la industria notaron de inmediato. Para algunos era talento. Para otros, una protección demasiado evidente. En poco tiempo, Inés Gómez Montt pasó de ser una figura emergente a una de las conductoras más visibles del canal. Frente a cámaras era carismática, pero dentro de la televisora muchos comenzaron a notar un cambio en su actitud. Varios trabajadores aseguraban que, a medida que crecía su influencia, también lo hacía su comportamiento autoritario. Incluso se decía que utilizaba su apellido y sus conexiones políticas para intimidar, al punto de que en los pasillos se repetía una advertencia: era mejor no tener problemas con ella. Esa cercanía con círculos de poder también la colocó en medio de uno de los rumores más explosivos del espectáculo, cuando fue ella quien difundió la versión que vinculaba a un miembro de una poderosa familia política con la identidad del padre del hijo de la actriz Erika Buenfil. Una polémica que volvió a mostrar cómo Inés se movía entre el espectáculo, la política y los secretos más delicados. Pero lo que Harfuch y su equipo encontraron años después sugiere que esa mezcla de fama, poder y relaciones influyentes fue apenas el principio de una historia mucho más grande. Porque detrás de las cámaras, lejos de los foros de televisión, ya comenzaban a formarse las estructuras financieras que hoy están en el centro de una de las investigaciones más impactantes de los últimos años. Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir los años previos a la caída de Inés Gómez Montt, también aparecieron episodios que durante mucho tiempo parecieron simples anécdotas del espectáculo, pero que ahora adquieren otro significado. En los expedientes revisados por el equipo de Omar García Harfuch surgieron testimonios que describen una forma muy particular de moverse dentro del mundo mediático. Quienes convivieron con ella aseguran que entendía perfectamente el valor del escándalo. Sabía cómo provocar titulares, cómo colocar su nombre en conversaciones incómodas y cómo usar la información como una herramienta para ganar influencia. Algunos creen que lo hacía para mantenerse siempre en el centro de la atención. Otros sostienen que era una forma de demostrar que tenía acceso a círculos donde el poder político y el espectáculo se mezclaban constantemente. Lo inquietante es que ese estilo terminaría marcando toda su trayectoria. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una cobertura del Super Bowl. En medio del evento deportivo más vigilado del planeta, Inés Gómez Montt apareció vestida de novia frente a las cámaras para realizar una especie de boda simbólica con el legendario quarterback Tom Brady. En México muchos lo vieron como una ocurrencia divertida. Pero detrás de ese momento hubo consecuencias mucho más serias. Años después, la periodista Inés Sainz reveló que la ANAFAO sancionó a TV Azteca por aquel incidente. El problema no fue el vestido ni la broma televisiva, sino que la conductora había accedido a zonas restringidas del evento utilizando acreditaciones oficiales. Lo que parecía un sketch improvisado fue considerado por los organizadores como una violación al protocolo de seguridad. Para quienes hoy revisan su historia, aquel momento refleja algo que se repetiría más adelante. La sensación de que las reglas no aplicaban para ella. Mientras su carrera seguía creciendo, su vida personal también comenzaba a complicarse. Durante años estuvo casada con Javier Díaz, con quien mantuvo una relación de más de una década y formó una familia con 4 hijos. Desde fuera parecía la imagen de estabilidad que muchas celebridades intentan proyectar. Pero quienes conocieron de cerca esa etapa hablan de una relación llena de tensiones y conflictos. Con el tiempo el matrimonio terminó de manera turbulenta, acompañado de reclamos económicos y versiones contradictorias que circularon en los medios durante meses. Poco después apareció en su vida el hombre que cambiaría por completo el rumbo de su historia, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Con él formó una nueva familia y tuvo 2 hijos más. Pero según las investigaciones actuales, ese matrimonio no solo fue una relación sentimental. Con el paso de los años también se convirtió en una sociedad que terminaría colocándolos en el centro de uno de los casos financieros más polémicos del país. La vida pública de la pareja comenzó a transformarse rápidamente. Los viajes constantes, las propiedades de lujo y los objetos exclusivos empezaron a formar parte de su rutina cotidiana.
Entre su círculo cercano se hablaba de regalos extravagantes que circulaban entre celebridades y figuras del espectáculo. Uno de los ejemplos más comentados fue un bolso Birkin de cocodrilo de Hermès que Inés regaló a Galilea Montijo durante una Navidad. No se trataba de un accesorio cualquiera. Ese tipo de piezas están reservadas para clientes extremadamente exclusivos y pueden alcanzar valores millonarios. Para muchos era simplemente una muestra de amistad entre figuras de la televisión. Pero cuando los investigadores comenzaron a revisar los movimientos financieros del matrimonio, esos lujos empezaron a levantar preguntas incómodas. Porque el dinero parecía fluir sin límites. En medio de esa vida de excesos también comenzaron a circular versiones sobre cómo inició la relación entre Inés y Álvarez Puga. Varias fuentes aseguran que su historia comenzó cuando ella todavía estaba casada con su primer esposo. El encuentro que cambió todo habría ocurrido durante una fiesta de cumpleaños organizada por Ernesto Zedillo Jr., un evento donde coincidieron empresarios, políticos y figuras del espectáculo. Ahí se conocieron. Quienes estuvieron presentes recuerdan que la conexión fue inmediata. Apenas un día después de ese encuentro, el abogado decidió sorprenderla con un regalo que dejó a todos hablando, un reloj de una de las marcas más exclusivas del mundo, valuado en $80,000. Ese gesto, según varias versiones, marcó el inicio de una relación que pronto se volvería inseparable. A partir de ese momento la vida de ambos comenzó a entrelazarse de una manera cada vez más profunda. Lo que empezó como un romance terminó convirtiéndose en una alianza donde el dinero, el poder y la influencia parecían crecer al mismo ritmo. Pero lo que en ese momento parecía una historia de lujo y éxito es hoy una de las piezas clave en la investigación que revisa Harfuch. Porque detrás de los regalos millonarios, los viajes y la vida rodeada de celebridades, ya se estaba formando una estructura financiera que ahora está bajo la lupa de las autoridades. Una red que, según los expedientes, movería cantidades enormes de dinero a través de empresas, contratos y cuentas que hoy forman parte del rompecabezas que intenta explicar cómo una de las figuras más conocidas de la televisión mexicana terminó convertida en prófuga de la justicia. Con el paso de los años, el poder y la influencia que rodeaban a Inés Gómez Montt comenzaron a desaparecer tan rápido como habían llegado. Cuando las investigaciones salieron a la luz y se confirmó que existían órdenes de arresto en su contra, muchas de las figuras que antes aparecían a su lado optaron por el silencio. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Galilea Montijo, quien durante años fue presentada como su gran amiga, aseguró públicamente que prácticamente no tenía relación con ella. Las declaraciones sorprendieron porque las redes sociales estaban llenas de fotos y viajes que mostraban lo contrario. Aquella reacción dejó claro que el círculo que antes la rodeaba comenzaba a cerrarse. El golpe definitivo llegó cuando su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue localizado y detenido en Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de dinero y defraudación fiscal. Pero cuando ocurrió el operativo, Inés no estaba con él. Desde ese momento su paradero se volvió incierto. Mientras las autoridades rastreaban cuentas, empresas y propiedades vinculadas al caso, otro detalle comenzó a llamar la atención: las redes sociales de la propia conductora. Durante años había mostrado una vida rodeada de ropa de diseñador, joyas exclusivas y viajes constantes. Aquellas publicaciones que antes parecían simples muestras de lujo ahora empezaban a verse como pistas de una fortuna difícil de explicar. Hoy, con órdenes de aprehensión vigentes y una investigación que sigue revelando nuevos movimientos financieros, la historia de Inés Gómez Montt se transformó por completo. La mujer que durante años dominó los reflectores terminó convertida en una de las prófugas más buscadas dentro de un escándalo que mezcla poder, dinero y traición. Y mientras Omar García Harfuch continúa revisando documentos y rastros financieros en distintos países, queda una pregunta que todavía divide opiniones. ¿Inés Gómez Montt fue una celebridad que terminó atrapada por la ambición y el lujo, o fue una de las piezas clave detrás de la red millonaria que hoy investiga la justicia? Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que algún día aparecerá y contará toda la verdad? ¿O este caso todavía guarda secretos mucho más grandes de lo que imaginamos? Te leo en los comentarios. Nos vemos mañana con otro video que destapa secretos explosivos que otros prefieren callar.